Hoy en día las formaciones mixtas están muy fuertes. En esta tier list vamos a ver aquellas formaciones y sobre todo darte recomendaciones de qué tipo de hormigas usar para este tipo de formaciones, ya que depende mucho de tu suerte de qué tipo de hormigas te vayan saliendo. Vamos a entrar en conversación por el tema de que no se puede añadir cualquier tipo de formación mixta. Hay algunas excepciones por el tema del daño y sobre todo algunas hormigas que se pueden aguantar en primera línea. Es el hecho de que ahora se está usando más la primera línea guardiana y 2 arqueras, gente. Esto funciona muy bien porque 2 líneas arqueras hacen bastante daño y la primera línea aguanta el daño que le pueden hacer otro tipo de formaciones. Es lo que más se usa ahora. También puedes usar guardiana, transportadora y arquera, pero muy pocos jugadores usan este tipo de formación full mixta, porque esto sí es full mixta, pero sobre todo les digo muy pocos porque es muy complicado subir 3 tipos de hormigas. Y por ahora parece ser que la formación mixta, guardiana y 2 arqueras, funciona mucho mejor a comparación de otras formaciones. He visto que utilizan algunos 2 transportadores y una guardiana, gente, no les recomiendo mucho eso porque las transportadoras no están caracterizadas por hacer bastante daño, entonces en ese caso no te ayudaría muchísimo. Algunos jugadores también usan 2 arqueras y una transportadora en primera línea. Tampoco le recomiendo mucho eso porque de por sí las transportadoras no están hechas para aguantar. Si tú piensas que van a ser counter van a ser o van a tener más beneficio cuando se enfrenten a las formaciones mixtas clásicas, realmente no tiene ese sentido. Te podría decir que la formación mixta guardianos arqueras funciona mucho mejor, ¿vale? Dependiendo de esta base les vamos a dar recomendaciones. Pero de aquí vamos a descartar las transportadoras o peor aún, gente, llevar 2 guardianas y una arquera en primera línea o transportar en primera línea, no usen esa manera, gente. Las guardianas no hacen bastante daño, son más caracterizadas por ser hormigas tanque, por eso las llevan en primera línea. Entonces, dicho esto, gente, primera línea siempre hormigas guardianas. Ahora, da la casualidad de que no siempre vas a tener suerte de que te salgan cierto tipo de hormigas. Estamos hablando de arqueras, la hormiga de la muerte, que es la mejor para empezar. Vamos a iniciar por aquellos jugadores que van empezando y pueden conseguir este tipo de hormigas, ¿vale? Hormiga de la muerte, que empezando es muy buena, tiene despertar que se potencia aún más y hace bastante daño aún, pero de por sí es una hormiga que a veces le cuesta activar habilidades. Seguido de esto también puedes usar saltarina, que puede suplantar a hormiga de la muerte, pero suplantar en el cierto hecho de que si es que no te sale hormiga de la muerte, puedes usar saltarina, pero de por sí hormiga de la muerte pues es mucho mejor, ¿no? Ahora, de segunda línea pueden utilizar diente gigante, que es una hormiga muy buena. Y de primera línea, arqueada delgada. Pueden usar esta formación, gente. Ahorita arqueada delgada no hace mucho le añadieron despertar y parece que promete. Está dando ahora de qué decir, pero hace falta muchos reportes. Por ahora esta formación, gente, que es full universal y que bufea cualquier tipo de unidad, sea arquear, transportador, guardiana, ayuda un montón. Y está obviamente pues para jugadores que van empezando, está en meta, ¿vale? Si te salió hormiga de la muerte, perfecto. Utiliza hormiga de la muerte, que obligatoriamente tienes que usar aquí arqueras. En diente utilizas arqueras y con la arqueada utilizas guardianas. Hay jugadores que empezando utilizan la hormiga cáncer negro, gente. Cáncer negro, que también es una hormiga que tiene efecto de agotamiento, que es lo mismo que tiene diente gigante. El tema, gentita, es que cáncer negro, cuando ya vayas avanzando la tendrás que cambiar porque hay mejores hormigas. De por sí yo les podría decir que arqueada delgada con su despertar está mucho mejor, ya que silencia y tiene un efecto de curación. Entonces mucho mejor está la arqueada delgada con el tema del despertar. Aún hace falta más información, pero sobre todo les podría decir que en guardianas la arqueada delgada funciona muy bien. También podemos utilizar la Mirme. He visto jugadores que utilizan Mirme como Orfilme en primera línea. También les funciona bien. De por sí, para jugadores full guardianas lo utilizan siempre de tercera y de última porque tiene alcance efectivo 5. Pero podrías usarla de esta manera. Yo a mi comparación o decirles, estaría mucho mejor que utilicen muerte, diente y arqueada, que en vez de estas dos. Como son universales, gente, más adelante les podría ayudar en diferentes situaciones. De por sí pueden usar también cáncer negro, pero ya va a depender de su tipo de criterio, ¿no? Por ahora aquí tenemos la Mirme porque en primera línea no es tan efectiva, gente, para decirlo así. Y además Mirme también tiene despertar, entonces irán probando de esa manera. Si quieres ir con formaciones guardiana, transportadora y arquera, podrías usar chinches asesinas de segunda, arqueado cáncer negro de primera o Mirme de primera. Y de último, la hormiga de la muerte
o saltarina, que de por sí podrías usar esa formación. Esto ya es más, gente. O sea, utilizar esto, gente, así. Hormiga de la muerte, chinchasina sin cáncer negro. Puedes utilizarla o mirme aquí en vez de cáncer negro. De esta manera también puedes utilizar guardiana, transportadora y arquera. Pero no es lo mejor. Lo que más se ve, gente, es una guardiana y dos arqueras. Para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Por ahora, tema de guardianas, gente, en primera y segunda no. Porque en formaciones mixtas, solo en primera línea son más efectivas, ¿vale? Ahora sí. Vamos a ir un poquito más en el tiempo y es cuando tú vas a ir a la isla. En la isla, gente, ya cambian las cosas, son diferentes las situaciones por el tema de que te salen otras hormigas y solo por participar e ir varias veces y con suerte te pueden salir varias copias. Punta de lanza carmesí, gente, le da competencia a saltarina en PvP. Ya comprobamos hace bastante tiempo en tema de reportes, sobre todo enfrentamientos y varios experimentos con muchos jugadores. Saltarina, gente, en PvP versus la Crimson o punta de lanza carmesí. Carmesí sigue siendo mejor, ¿vale? Le gana Saltarina en PvP por el efecto que tiene, que vulnera parte de la defensa del enemigo. En cambio, Saltarina solo está centrada en hacer full daño. Ahora, en PvP, que es, vamos a ver las tier lists más adelante, la Saltarina está mucho mejor que Carmesí, pero es una tier list que vamos a ver más adelante, ¿okay? Ahora, con punta de lanza carmesí, si es que tuvieras la mala suerte que nunca te salió la hormiga de la muerte, porque hay muchos jugadores que llevan un año, casi 2 años jugando, no les ha salido la hormiga de la muerte. Les ha salido, pero nunca para estrellas, por ejemplo. Y es la casualidad que muchos jugadores les pasa esto. Entonces, si no tuvieras esa oportunidad, pues punta de lanza carmesí aquí. Quisieras tal vez quitar la arqueada delgada. Por ahora la voy a descartar porque no hay muchos informes todavía. Yo la ando probando y está más o menos ahí dando pelea, pero haría falta más experiencia por varios jugadores. Que eso a mí me gusta hacerlo de la mejor manera. Por eso utilizar diente gigante y saltarina de esta manera, que son igualmente, vuelves a la formación de full universales, 2 arqueras y una guardiana utilizarías de esa manera. Tengan en cuenta que esto va ligado sí o sí a usar insectos universales. Si utilizan una mantis, una devil flower con este tipo de formaciones, muy difícil, gente, van a bufear a las guardianas. Lo mejor en formaciones mixtas es llevar un insecto universal que tiene mejor rendimiento, para que lo tomen en cuenta y ya vayan especializándose de aquí en adelante. Es un poco complicadito llevar 2 hormigas, o sea, llevar arqueras y guardianas al mismo tiempo, pero si quieren llevar ese largo proceso, adelante, gente. Entonces, de esta manera pueden usarlo, o si no, hormiga de la muerte, saltarina. Como les digo, ya cambiarían saltarina en PvP, hormiga de la muerte, punta de lanza carmesí, diente gigante. Algunos utilizan también de esta manera. También es una opción válida. Entonces, más o menos para que se vayan proyectando más adelante. En el tema de la isla, hay algunas hormigas que les pueden ayudar. Devoradora de hojas. En primera línea, gente, he visto que activa muy bien, pero está más centrado en hacer daño. Entonces, por eso es que llevarla en primero para jugadores que lleven 2 guardianas y una arquera, no le recomendaría mucho, ya que 2 guardianas, una arquera, es muy vulnerable a jugadores full transportadores, gente. Entonces, como tienen más beneficio que las transportadoras ante guardianas, te vencen muy fácil. Entonces, lo mejor sería llevar una guardiana y 2 arqueras, ¿vale? Entonces, de por sí, devoradora de hojas también la podrías llevar de primera línea. La Mirme también, como les dije, pero la descartaríamos por el tema de que hay cierto tipo de hormigas que te favorecen mucho más y se tanquean mucho más. La azabache, gente, es una hormiga que me impresionó mucho. Eso lo iremos viendo más adelante en las tier lists actualizadas que vamos a hacer del PvP. Porque azabache yo la categoricé como una hormiga malita porque no había muchos informes. Pero de por sí, gente, es una muy buena hormiga para PvP. Jugadores pay to win, free to play lo usan y es muy fuerte. Pero para formaciones mixtas no es la mejor. Es por el hecho de que esta hormiga da bonificaciones a las guardianas, y por el hecho de que no vamos a llevar más guardianas en la formación, no tiene sentido llevar una hormiga que no se bufea a sí misma o no pueda potenciarse, ¿no? Entonces, de por sí, gente, azabache no lo utiliza en formaciones mixtas. Devoradora podría ser una opción, o a su vez la cáncer negro, que bueno, como les dije, la podrían usar, ¿no? Y tenemos esta parte, pero de por sí esto podrían llevarlo hasta muy lejano, o sea, ser un jugador ya un poquito más avanzado. Estamos hablando de jugadores un año y medio, siguen usando este tipo de formaciones, pero si es que no te ha salido más o menos las unidades que quieres. En la isla, gente, pueden conseguir la Berserker Sabia, que es, gente, esta hormiguita acompañado de otra hormiga que se llama Acacia Cornígera. Son el combo brutal hasta para PvP que les estoy hablando, o sea, solo full arqueras funciona muy bien. Como estamos hablando formaciones
mixtas, Diente Gigante en primera, Acacia y Berserker, gente, lo mejor. Jugadores, ahora es la formación que más se usa si es que tuviera suerte que te haya salido. Diente Gigante, Acacia y Berserker. Pero eso ya es formaciones mixtas para que ustedes se vayan potenciando. Las guardianas, gente, utilizar Diente en guardianas hace que Diente active muchas habilidades. Yo lo he visto así y me he enfrentado a jugadores mixtos de esta manera. Me han ganado porque a veces tienen más velocidad de combate o más vida en sus guardianes. Entonces, a veces este tipo de formación me sabe sorprender mucho, para que lo tomen en cuenta. Ahora, si quieres usar Devorador de Hojas también, podrías usar de esta manera. Podría funcionarte muy bien. Entonces ya la proyección de cada uno. Lo que yo he visto más en jugadores free to play es usar esto. Ya depende de ustedes que más o menos se vayan a proyectar. Más adelante tal vez actualice con Arqueada Delgada, porque Arqueada también promete con su despertar. Cuando tengas la oportunidad de conseguir las hormigas de la isla, gente, ahí cambia brutalmente el meta. Ahorita en formaciones mixtas, tengan en cuenta que jugadores pay to win cambiaron hormigas que son muy buenas y son complicadas de conseguir solo con dinero y cuesta bastante subir ese tipo de hormigas. Cambiaron por una melee de hormigas guardianas, que es esta, que yo le digo la melee del Barrenland en guardianas. Es un poco complicado pronunciar el nombre de esta hormiga, pero de por sí, gente, en formaciones mixtas, jugadores muy pay to win cambiaron la Proata de varias estrellas que la tenían a 8 estrellas con despertar dorado en nivel 40, que es el máximo del nivel de los despertares que puedes subir, es el nivel 40. Cambiaron la Proata, gente, que es una hormiga muy pay to win, por esta de acá. Muchos jugadores especulan por qué razón esto. Es por el tema de que esta hormiguita, gente, adicional, que tiene bonificaciones, da vida a todo el equipo de guardianas y así sucesivamente, tiene velocidad de combate en su sexta habilidad. En cambio, Proata no tiene velocidad de combate en el tema de su sexta habilidad. Entonces por eso es que están usando más esta, porque si tú tuvieras más velocidad de combate que el enemigo, tienes más chances de activar más habilidades y por ende pues tú activas primero y tienes más probabilidades de poder ganar el tema de enfrentarte a otros jugadores con similar poder. Entonces, para que lo vayan proyectando, esto de aquí, gente, es el meta actual. En formaciones mixtas es el meta actual. Jugadores free to play les estoy hablando. Jugadores pay to win también la usan, para que tomen en cuenta. Jugadores pay to win utilizan este tipo de hormigas free to play, pero depende mucho de tu suerte, para que lo tomen en cuenta, más o menos para que se vayan proyectando. Y sobre todo son formaciones que son más recurrentes. Formaciones mixtas, muy pocos jugadores o muy pocas combinaciones hay, pero pueden hacerlo, ¿vale? Ahora, si quieres ir guardiana, transportadora y arquera, utiliza cristal dorado de esta manera. Berserker, cristal dorado. Y acá utilizarías la melee del Barren. Utilizas la devoradora de hojas, que también podrías usarlo. Pero de por sí, gente, Berserker y Acacia Conígera será lo mejor. O sea, formaciones guardiana y 2 arqueras son lo mejor que existe ahora, gente. Acabamos de ver, gentita bella, las formaciones. Sobre todo esto es una recopilación grande de mucha información desde hace bastante tiempo. Y recurrente también, porque las hormigas del Barren prometen mucho y sobre todo cambian el meta. Iremos viendo más adelante otro tipo de tier list que voy a especificarles a ustedes para que se vayan proyectando. Aquellos jugadores siempre hablaré desde que vas empezando hasta que ya te alargues hasta un nivel un poquito más avanzado de juego, y sobre todo trates de empezar a mejorar cierto tipo de hormigas que a veces nosotros tenemos y no sabemos que son buenas. ¿Okay? Si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.